Mundo Neurodiverso, un podcast creado por ATSAN, Centro Psicopedagógico y Psicoterapéutico, el espacio donde las condiciones del neurodesarrollo importan. Información, mitos, preguntas frecuentes, entrevistas con expertos, testimonios y más. Aquí creemos que no importa cuál sea tu condición de vida, soñamos con un mundo donde todos puedan ser ellos mismos y ser celebrados por lo que son. Un mundo de diferencias es un mundo de posibilidades. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mundo Neurodiverso. Hoy estamos en la sección Sacúdete la duda. Este espacio es un espacio en donde lo que buscamos es encontrar respuestas a esas preguntas que nos hacen tanto en consultorio como en redes sociales por parte de los papás, ¿sí? Entonces, bueno, mi nombre es María Guadalupe Romero García y soy licenciada en Educación Especial y cofundadora del Centro Psicopedagógico ATSAN, aquí en la ciudad de Guadalajara. Aquí en el Centro ATSAN nos dedicamos a trabajar con niños, adolescentes y adultos que tienen alguna condición del neurodesarrollo y nos dedicamos específicamente a la cuestión de evaluación, diagnóstico, intervención terapéutica y sobre todo acompañamiento tanto escolar como en casa en este proceso, buscando este proceso de la inclusión. Y bueno, ya sin más rollo, vamos a empezar con las preguntas. En nuestra edición pasada hablábamos o arrancamos esta sección de preguntas con la parte de la detección, ¿no? El poder identificar qué está pasando con mi hijo, cómo puedo observar si tiene alguna condición del neurodesarrollo o si tiene autismo o qué está pasando con él, porque observo conductas peculiares, ¿no? Ya lo veíamos, si no lo han visto, los invitamos a que lo puedan consultar. Y dando seguimiento a este mismo tema, elegimos un grupo de preguntas para responder en esta ocasión y vamos a empezar con la primera. La primera es de Gabriel Ibarra. Gabriel Ibarra pregunta: si ya he estado observando algunas conductas de mi hijo y sospecho que puede tener autismo, ¿cómo es una evaluación para diagnosticar a mi hijo? Y bueno, nos pareció muy interesante esta pregunta porque hemos tenido la experiencia en la parte de evaluación cuando vienen los papás por primera vez. Es más, a veces desde que llaman por teléfono a sacar la cita porque existe esa sospecha y que se necesita hacer una valoración, los papás están preocupados, los papás están pues inquietos. De verdad, no les miento, ha habido momentos, los que lo expresan, que te dicen, estás preguntando, estás en la entrevista inicial y estás preguntando y los papás te dicen, es que perdóname, estoy muy nervioso o perdóname, estoy muy asustado. Y dices, ¿cómo pueden estar nerviosos o asustados? Claro, primero que nada hay que entender que se trata de nuestros hijos, ¿sí? O sea, vienen a hablar de sus hijos porque algo está pasando con ellos que yo como papá no estoy sabiendo qué está sucediendo. Entonces, claro que el miedo, lo desconocido nos va a dar miedo. Entonces, es muy común que como papás, al iniciar o al tomar la decisión de empezar a tomar una evaluación para nuestros hijos, nos sintamos nerviosos porque no sabemos qué esperar. Pues bueno, vamos a responderle a Gabriel Ibarra. ¿Cómo es esta evaluación diagnóstica? Pues bueno, primero todas las evaluaciones debieran iniciar con una entrevista inicial con los papás o con los tutores, según sea el caso, en donde se recabe toda la información de los antecedentes, ¿sí? Toda la historia clínica, también conocida como historia clínica, en donde se le van a preguntar a la mamá cómo fue el proceso del embarazo, cómo lo vivió, cómo fue el parto, los primeros meses, cómo fue el desarrollo en diferentes áreas, ¿sí? Entonces, esta entrevista lo que busca es que el papá pueda platicarnos cómo es esas conductas y cómo ha sido el desarrollo de su hijo. En un segundo momento, la evaluación se enfoca directamente al niño.
¿sí? Se va a depender, claro, de cada profesionista lo hace a veces de diferente manera, pero suelen ser en torno a lo mismo, ¿no? La entrevista inicial con los papás y en un segundo momento recabar información directa con el niño. Algo que nosotros mencionamos es la importancia de la observación. Las evaluaciones para dar un diagnóstico de alguna condición del espectro autista, lo principal es el ojo clínico, es la observación, conocer al pequeñito, y eso nos lleva a convivir con él, interactuar, porque una cosa es lo que nos dicen los papás y otra cosa es lo que observamos dentro del consultorio. No siempre tiene que ser diferente, y si fuera diferente no quiere decir que no es verdad lo que dice el papá, es que el niño se comporta distinto con papás que de manera externa. Y entonces, en este segundo momento, lo que va a hacer el profesionista en este proceso de evaluación es conocer al niño, interactuar con él. Muchas veces pareciera que estamos jugando con él. A algunos niños les cuesta un poquito más trabajo el adaptarse y puede ser que llore, pero no importa, no se preocupen. También el hecho de que llore en la consulta o al momento de entrar a la entrevista con el evaluador, es parte del proceso de evaluación, porque también nos permite revisar la capacidad que tiene el niño para adaptarse a un entorno nuevo. Y desde allí estamos evaluando. Decirles y tranquilizarlos en la parte de que una valoración diagnóstica no implica que le saquemos sangre, que le hagamos una tomografía, que le hagamos un ningún tipo de estudio médico. Y van a decir, a ver, Lupita, en una ocasión yo escuché o a mí misma me mandó el neurólogo a hacer un estudio médico. Bueno, ¿cuándo sí es importante un estudio médico? Y eso lo determina el neurólogo cuando existe una sospecha de alguna otra condición. Porque en el espectro autista no hay nada físico que pueda evidenciar la presencia del espectro autista, ¿sí? Todo es a través de conductas. Y después de este segundo momento de observar y evaluar al niño, entonces se convoca a los papás para entregar los resultados. Y entregar los resultados es describir las conductas del niño para confirmar o descartar que está dentro del espectro autista, ¿sí? Y bueno, aquí como tips para los papás, este momento aprovechenlo para preguntar y sacar todas sus dudas. ¿Sale? Entonces, Gabriel Ibarra, esperamos que te haya quedado un poquito más claro esta parte de qué esperar dentro de tu evaluación. La siguiente pregunta es Joaquín García. Pregunta, ¿me pueden aclarar la diferencia entre evaluación diagnóstica, evaluación psicopedagógica y perfil de habilidades? Ok, muy bien. ¿Hay diferencia? Sí hay diferencia, ¿no? Yo aquí a lo mejor estaría nada más clasificando dos. Una es la evaluación diagnóstica. ¿La evaluación diagnóstica para qué es? Es un proceso en el que sea un neurólogo, sea un psicólogo, un especialista, me puede decir si mi hijo tiene o no tiene autismo, ¿sí? O tiene o no tiene alguna condición del neurodesarrollo, ¿sí? Es solo identificar si está dentro o no del autismo. Mientras que una evaluación psicopedagógica lo que hace es describir las habilidades en todas las áreas del desarrollo. ¿Y a qué nos referimos en todas las áreas del desarrollo? En el área del lenguaje, en la cuestión de la motricidad, en la parte cognitiva, en la parte social, en todas las áreas del desarrollo, ¿sí? De modo que tenga o no tenga autismo, la evaluación psicopedagógica nos permite identificar las habilidades propias y exclusivas, suele ser de manera individual, ese desarrollo de mi niño, ¿sí? Hay ocasiones en las que de pronto van con el neurólogo y el neurólogo le da el diagnóstico de autismo. Y aparte el neurólogo deriva a otro centro, y nos pasa mucho aquí, ¿no? Que nosotros ya trabajamos directamente en la parte terapéutica. Si viene solo con el diagnóstico del neurólogo, aquí hacemos una revaloración, y esta revaloración implica la evaluación psicopedagógica en donde describimos
el perfil de habilidades del niño, independientemente del diagnóstico. Y a veces llegan los papás y nos dicen, es que ya lo evaluó el neurólogo. Sí, el neurólogo le dijo que tenía autismo, pero existimos muchas personas con muchas maneras de ser, también existen muchos niños con autismo con muchas maneras diferentes de ser, de actuar y sobre todo de tener habilidades distintas. La valoración psicopedagógica nos da un perfil de habilidades y nos permite una intervención terapéutica o educativa, también nos sirve para la escuela. Sí, esperamos que a Joaquín le haya quedado clara esta diferencia entre el diagnóstico y la evaluación psicopedagógica o perfil de habilidades, también conocida como perfil de habilidades. Y bueno, aquí quiero hacer como, antes de pasar a la siguiente pregunta, platicar un poquito. De pronto nos ha tocado escuchar, ¿quiere decir que entonces de nada me sirve la evaluación del neurólogo? Sí podría servir, porque la realidad es que el neurólogo da una evaluación. Quien da evaluaciones de este tipo o hace diagnósticos de este tipo es exclusivamente para determinar la condición del niño, no las habilidades. ¿Por qué no lo hace el neurólogo? Porque acuérdense, el neurólogo es médico. Los médicos que ven la salud. Sí, ellos son expertos en la salud y en la ausencia de la salud llamada enfermedad. Entonces, por eso no todos los neurólogos son especialistas en autismo, porque los niños con autismo no están enfermos. Si partimos de ahí, entonces podremos entender que el neurólogo no tendría que ser, no todos tendrían que ser especialistas en espectro autista. Pero el neurólogo sí no puede hacer esta valoración de habilidades porque no es su área. ¿Sí? Para eso existe el psicólogo, para eso existe el maestro de educación especial, quien se dedique a la parte del desarrollo. ¿Sí? Vamos entonces con la siguiente pregunta. Tania Campos pregunta, ¿cuáles pruebas están estandarizadas en México? Híjole, Tania, me imagino que por ahí ya te mandaron, a lo mejor, o por eso surge tu duda, te mandaron a hacer alguna valoración y te mencionaron alguna evaluación. Las pruebas o también llamadas herramientas de diagnóstico o de detección, yo más bien le diría de detección, existen muchas. Estandarizadas en México aún no tenemos así como lo que implica estandarización, todavía no, para el diagnóstico del espectro autista, ¿sí? Hay que dejar muy claro, hablando de espectro autista. Existen muchos filtros que se han dado en diferentes lugares del mundo y que se han hecho traducciones y que cualquiera de ellos lo que hacen es nombrarte una serie de conductas a observar y que después en la sumatoria cada uno lo maneja diferente, pero que la sumatoria te da como resultado el que realmente sospechamos que pueda tratarse de una condición del espectro autista o de otra condición, o estamos dentro del desarrollo regular, no hay por qué preocuparnos. Pero sí decirte que estos instrumentos de evaluación son filtros. Y los filtros nos dan una guía, no forzosamente nos dan un diagnóstico. El diagnóstico debiera confirmarlo un profesionista en el área, o sea, especialista en el área del autismo. ¿Cuáles son las mejores? Híjole, pues con el que se halle mejor el profesionista con el que estás asistiendo, ¿sí? Existe, voy a nombrar algunos, existe el famoso A2, y por ahí viene otra pregunta que vamos a abordar ahorita, el famoso A2, que es un filtro para la detección del autismo. Existe otro que se llama MChat, también tiene muchos años este instrumento de evaluación y también es muy válido. Encontramos el CARS, también el CARS fue de los primeros que se describieron y que con los años ha tenido algunos ajustes, se ha ido adaptando, pero que también muchos profesionistas se apoyan en ellos. Y aquí en México no están como tal estandarizados, están, creo, en proceso. En los filtros mexicanos para la detección tanto del autismo
como del Asperger. ¿Cuál es el mejor? La realidad es que el mejor es con el que el profesionista, con el que asistas, se sienta más cómodo. ¿Por qué? Porque todos sirven. Lo que funciona en este tipo de filtros es el poder detectar estas conductas, si lo presenta o no lo presenta. Y es como cualquier herramienta, llámese en cualquier área, ¿no? O sea, tú puedes decirme qué es mejor, un martillo eléctrico o un martillo manual, ¿sí? Pues a lo mejor en mis manos, que yo no soy especialista ni en carpintería ni en ese tipo de trabajos, pues a lo mejor yo te puedo decir el eléctrico, ¿sí? Que no existen tampoco los martillos eléctricos. Voy a cambiar de ejemplo. El destornillador, ¿sí? O el desarmador. ¿Cuál es el mejor? Pues a lo mejor yo, que no le sé tanto, o no le sé nada, la realidad, a esta cuestión de la construcción, pues voy a decir, pues a lo mejor un eléctrico. Pero si no lo sé utilizar porque no es mi área, pues no va a causar el mismo efecto en mis manos que en un carpintero o que en un constructor. No sé si me doy a entender con este ejemplo. Las herramientas y los instrumentos de evaluación son un apoyo para el profesionista que ya debiera saber qué es el espectro autista, ¿sí? La prueba no es lo principal. Lo principal es la capacidad del profesionista para poder saber qué observar en cada pequeñito para dar un diagnóstico, ¿sí? Y bueno, después viene otra pregunta de Viridiana. Viridiana dice, el test de A2, sale nuevamente esta prueba, ¿es solo para ver si el niño tiene autismo o también te puede decir algún otro trastorno? Como mencionaba hace un momento, el test A2 fue creado originalmente para la detección de si hay sospecha de autismo. Y también decirles que estas pruebas que ya mencioné anteriormente y el A2, a final de cuentas, cuando uno lo contesta, porque puede ser llenado incluso por los papás o por los cuidadores o por los maestros, mientras conozcan al niño, puede ser llenado por ellos y al final, cuando te dice que hagas un puntaje, que hagas una sumatoria de los puntajes, no te dice el niño tiene autismo, lo que te dice es existe sospecha, existen elementos que nos demuestran que pudiera estar dentro de, y todos los instrumentos de evaluación te derivan a que te lo confirme un profesionista. La realidad es que hay algunos instrumentos, uno de ellos es el A2, en donde te implica o te describe al final que hay una alta probabilidad de que esté dentro del espectro autista o que se trate de alguna otra condición, ¿sí? No te va a decir, a partir de la pregunta de Viridiana, no te va a decir, no, tiene síndrome de Down, no, tiene síndrome de X frágil, no, se trata de un trastorno específico del lenguaje. No te da no te define a qué otra condición se refiere. Eso te lo tiene que decir el profesionista, ¿ok? Luego viene otra pregunta de Camila Soto. Camila Soto pregunta, ¿qué es más importante para saber si tiene autismo, si el ADR o el A2? Híjole, estos dos instrumentos los escuchamos mucho y los vemos mucho en redes sociales, preguntas, inquietudes. Vuelvo a repetir, no son los únicos, pero vamos a responderle específicamente a Camila. El ADR, no podemos hablar de que uno es mejor que el otro. Hay profesionistas que manejan estos dos instrumentos y que lo utilizan como complemento, porque el ADR es una entrevista a papás, ¿sí? En la primera pregunta que yo les decía, en donde describíamos cómo es el proceso de evaluación diagnóstica, les decía que siempre se inicia con una entrevista inicial con los papás para recabar los antecedentes. Justo en este momento en donde se sienta uno con los papás a hablar sobre esos antecedentes, hay profesionistas que se apoyan en el ADR para recabar esa información,
¿sí? Y en un segundo momento lo que hacen es utilizar esta otra herramienta llamada A2, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Ninguno es mejor, ninguno es peor. En muchas ocasiones lo que hacen es complementarse, ¿sí? Ojo, no son los únicos instrumentos que existen, ¿vale? Arturo Sevilla menciona, a mi hija el neurólogo la vio y mencionó que tiene conductas autistas. A nosotros como familia nos sorprendió un poco. Mi pregunta es, ¿cuándo debo pedir una segunda opinión? Híjole, Arturo, a ver, ahí va. Primero, tendríamos que analizar varios puntos de tu pregunta, ¿sí? Yo aquí a lo mejor te necesitaría un poquito de más información y el primero es plantearnos por qué tu hija, no nos mencionas la edad de tu hija, pero por qué ir con un neurólogo. ¿Qué observaste en tu hija o qué observaron ustedes como familia? ¿O quién los derivó con el neurólogo? ¿Sí? Aquí el hecho de ir con un neurólogo a mí me dice que algo están observando ustedes que les llama la atención y entonces buscaron un profesionista, ¿sí? El neurólogo les menciona que tiene conductas autistas y yo aquí les quiero decir, cuando un profesionista, llámese neurólogo, psicólogo, pediatra, paidopsiquiatra, quien sea, les da un diagnóstico, es importante que ustedes pregunten por qué el profesionista está viendo o qué lo lleva a caer en cuenta de ese diagnóstico o a sospechar de ese diagnóstico. Es muy común que de pronto, y eso me toca escucharlo aquí en consulta con los papás, que de pronto dicen, es que ya fue con el neurólogo y le dio medicamento. Ok, ¿para qué le dio medicamento? Pregunto yo. Y los papás dicen, no sé, pero como lo dio el médico, pues se lo estoy dando. No, a ver, espera. ¿Por qué tenemos miedo a preguntar? Y mi invitación aquí es, pregunten, o sea, de verdad, tienen todo el derecho, parece que los estoy regañando, no los estoy regañando, tienen todo el derecho de que se les respondan a sus preguntas. Cuestiónennos como profesionistas, sea médico, sea psicólogo, sea lo que sea especialista que está viendo a su hijo, pregúntenles, y no en una forma retadora, sino en una forma que a ustedes les quede claro lo que está planteando el médico. O sea, ¿por qué no les preguntamos? ¿Por qué no regresar? A ver, le está dando tal medicamento, ¿para qué es el medicamento? ¿Y qué tengo que observar yo como para saber si le está sirviendo o no le está sirviendo? Igual con los diagnósticos, ¿eh? A ver, usted dice que tiene autismo, ¿por qué? ¿Qué está observando en mi hijo, en este caso con Arturo Sevilla, qué estás observando en mi hija para que concluyas que tiene autismo? Y si la respuesta que les da el profesionista, que les está dando el diagnóstico, coincide y checa con lo que observan y ustedes viven día a día en casa, pues entonces a lo mejor sí va por ahí. Lean, investiguen, busquen, que les quede claro, no en un afán de no aceptación, más bien de que les quede clara esa información. El diagnóstico, de pronto se le tiene miedo al diagnóstico, pero el diagnóstico nos tiene que dar una guía, nos tiene que dar paz. Eso es algo que yo le transmito a los papás. El diagnóstico nos tiene que dar paz porque nos está dando un punto de partida, en dónde estoy parado y hacia dónde me voy a dirigir. ¿Sí? Entonces pregunten, que les quede súper claro. Si lo que te dice el neurólogo no te checa con lo que tú estás viviendo todos los días, entonces busquemos una segunda opinión. Es tiempo de buscar una segunda opinión. Por otro lado, también hay que entender que pues no es fácil de pronto recibir un diagnóstico.
Y nos lleva a lo mejor a algunos más tiempo que a otros el asimilar esta situación, entenderla y aceptarla para empezar a trabajar, ¿sí? Y a veces el buscar una segunda opinión nos puede ayudar a llegar a este momento mucho más fácil. Ahora sí que, Arturo, ya te dije yo muchos comentarios, ya te dije mi opinión, pero te la voy a regresar a ti. ¿Te sientes tranquilo con lo que te dice el neurólogo? Si no te sientes tranquilo, pregúntale a tu neurólogo o busca una segunda opinión para que te quedes tranquilo con el diagnóstico que te están dando y poder empezar a trabajar y ayudar a tu pequeñita. ¿Sale? Bueno, con esta pregunta terminamos el día de hoy. Esperamos poder haber respondido a estas dudas y haber dado un poquito más luz en este proceso. Los esperamos para la siguiente emisión. Por favor, si esto trajo más dudas, háganoslas saber. ¿Para qué? Para que podamos juntos encontrar esas respuestas. Hasta luego, hasta la siguiente. Si te ha gustado este podcast, compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, TikTok, Facebook e Instagram como @centroatzan. O visita nuestra página web al www.atzan.com.mx.